Elegir el ETF correcto puede marcar la diferencia entre una buena inversión y una llena de costes ocultos y riesgos innecesarios. Pero aquí nos podemos preguntar cómo podemos comparar ETFs de una forma efectiva y entender cada uno de sus detalles. Bueno, pues en este vídeo voy a enseñar cómo usar una página web que es Just ETF, que es muy interesante para analizar y comparar ETFs. Voy a explicar cada columna, qué significa y cómo podemos interpretarla para tomar mejores decisiones a la hora de invertir. Antes de nada, esta es la página web justetf.com, que la pondré en la descripción, y aquí está el buscador. En este caso vamos a analizar el SP500, uno de los ETFs más famosos, y vamos a ir viendo cada una de las columnas. Aquí tendremos que poner lo que estamos buscando, SP500, y le daremos a buscador de ETFs. Aquí vemos prácticamente todos los ETFs que hay en el mercado. Voy a ir indicando y explicando cada una de estas columnas, tanto esta parte de aquí como esta parte de aquí arriba, para que quede lo más claro posible. Empezamos primero por esta columna de aquí, carta de 4 semanas. En esta columna muestra la evolución del ETF en las últimas 4 semanas, con un pequeño gráfico de tendencia. Esta columna de aquí no es un dato crucial, por tanto no importa si no le prestamos atención. Aquí en esta segunda ya vamos a patrimonio en millones de euros en este caso. Aquí indica el tamaño del fondo en millones de euros. Los ETFs en este caso están ordenados por el patrimonio. Como vemos aquí, van de mayor a menor patrimonio. Importante, un ETF con mayor patrimonio suele tener más liquidez y menores diferencias entre el precio de compra y el de venta. Normalmente es preferible ETFs con mayor patrimonio, ya que son más líquidos y son menos propensos a que la gestora los cierre. Contra más patrimonio, digamos que hay más dinero dentro de este ETF y es menos probable que la gestora lo llegue a cerrar. Si vamos a la siguiente, vemos aquí gastos corrientes. Los gastos corrientes es como el TER. De hecho, para enseñároslo, aquí tengo un ejemplo del ETF de BlackRock, el SP500, y si vamos aquí a la información, vemos que la comisión de gestión, el TER que os he comentado antes, es del 0,07. En este caso es este de aquí, 0,07. ¿Y qué es el TER o los gastos corrientes? Bueno, pues son los costes anuales del ETF expresados en este caso en porcentaje. Cuanto menor sea este número, menos comisiones pagaremos a lo largo del tiempo. Aquí es importante ver también el tema de los gastos corrientes, priorizar ETFs con un TER bajo, ya que esto a nivel de comisiones, sobre todo en interés compuesto, lo notaremos a largo plazo. Contra menos comisiones, mejor. Esta parte de aquí, 52 semanas bajo / alto, no tiene la mayor importancia. Esto simplemente es el rango de precios en el que el ETF ha operado en el último año. No lo considero importante. Si vamos a la siguiente, te indica un año en porcentaje. Esta es la rentabilidad del ETF en el último año. En este caso vemos, en el primero de ellos, que ha sido del 23,58. Aunque sean el mismo SP500, como vemos aquí el de iShares, el de Vanguard, el de Invesco, la rentabilidad puede ser diferente, pues en función del gestor, en función de la réplica, que ahora veremos qué es lo que es, en función de la distribución, pues la rentabilidad puede variar un poco. Importante, no hay que tomar este dato para decidir, ya que recordemos que el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Pasamos a la siguiente columna, la parte de la distribución. Aquí si nos fijamos, independientemente de que son los mismos ETFs del SP500, vemos que aquí tenemos varias opciones, acumulación o distribución. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Esto es muy importante para la elección del fondo, del ETF. Acumulación significa que los dividendos se reinvierten automáticamente. Como vemos aquí, al ser del SP500 tenemos empresas como Apple, como Amazon, Nvidia, etc. Muchas de estas empresas reparten dividendos. Por tanto, si escogemos un ETF de acumulación, esos dividendos se reinvierten automáticamente en el fondo. Y en el de distribución, estos dividendos se pagarán al inversor. Como consejo, si se busca crecimiento a largo plazo, es bastante mejor el de acumulación,
ya que el efecto del interés compuesto, esos propios dividendos se van acumulando a lo largo del tiempo en el ETF. Si por el contrario quieres ingresos pasivos, pues es mejor la parte de distribución. Cada cierto tiempo los dividendos los tendrás en tu cuenta. Eso sí, ten en cuenta que cada vez que cobres esos dividendos tendrás que tributar por ellos. Por tanto, también fiscalmente sería mucho más aconsejable el de acumulación. Vamos a la siguiente columna, réplica. Esta parte de aquí también es muy interesante y muy importante a la hora de escoger los ETFs. Cuando inviertes en un ETF, lo que realmente estás comprando es un fondo que intenta replicar un índice, que en este caso es el S&P 500. Pero no todos los ETFs lo hacen de la misma manera. Existen 3 tipos de réplica y lo cierto es que entender este tipo de características de los ETFs es crucial a la hora de elegir el ETF. Aquí vemos que tenemos replicación física perfecta, swaps sin fondos y si vamos hacia abajo, no lo veo, pero la tercera opción sería réplica física por muestreo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos 3, réplica física perfecta, réplica física por muestreo y swap sin fondos, que sería lo mismo a réplica sintética. Voy a ir explicando cada uno de ellos. Empezando por la réplica física perfecta, como vemos hasta aquí, que es el primero, el que hemos visto aquí también. Lo vemos aquí en los datos claves de este ETF. Vemos que aquí también nos indica que hemos visto antes lo de acumulación. Y aquí tenemos que ver, aquí en estructura, que es físico, metodología, réplica física, como nos indica aquí. ¿Qué significa réplica física perfecta? En este caso, el ETF compra todas las acciones que componen el índice, que en este caso son unas 500. En este caso entonces, como son 500 empresas, el ETF, que lo sigue con réplica física perfecta, comprará esas mismas 500 empresas. ¿Ventajas de este tipo de ETF? Es la forma más transparente de replicar el índice, no hay riesgo de productos financieros complejos, ni derivados, etc. Y es ideal, es perfecto para inversores que buscan seguridad y simplicidad. Con este ETF garantizas que ese ETF contiene las 500 empresas. Inconvenientes. Si el índice tiene muchas acciones, la gestión del ETF puede ser más costosa. Y estos gastos corrientes o el TER que hemos visto antes puede ser más alto. Ahora vamos a la réplica física por muestreo, que en este caso aquí no tenemos ninguno con esta opción de réplica. En este caso, este tipo de réplica, en lugar de comprar todas las acciones del índice, el ETF compra solo una muestra representativa. Es decir, pongamos el caso de este de aquí, del S&P 500, con una réplica física por muestreo, este ETF podría comprar 300 en vez de 500 acciones. Para imitar el rendimiento de este ETF solo compraría un porcentaje, 200, 300 acciones, y no todas las acciones. Normalmente se seleccionan aquellas empresas más importantes y que mejor reflejen el comportamiento del índice. Pues de 500, pues las 300 primeras, por ejemplo. Aquí es en función de cómo lo gestione el gestor del ETF. Y por último tenemos la réplica sintética. En este caso sería como en Just ETF lo reflejan como swap sin fondos. La réplica sintética, en lugar de comprar las acciones del índice, el ETF usa derivados financieros, los swaps que se dicen, para replicar el comportamiento. Entonces, un banco o una entidad financiera se compromete a pagar al ETF la rentabilidad del índice a cambio de un contrato financiero. Ventajas de este tipo de ETFs. Permite replicar índices que son difíciles de comprar físicamente o son difíciles que estos ETFs contengan todas las acciones físicas dentro de este ETF. Normalmente suelen ser en mercados emergentes, mercados de materias primas. Aquí, como vemos, el S&P 500 también contiene réplica sintética. Otra de las ventajas también de este tipo de ETF es que puede ser más eficiente a nivel de costes. Normalmente estos ETFs suelen tener un menor TER respecto a los de física perfecta o a los de física por muestreo. Desventajas de la réplica sintética. Aquí tenemos mayor riesgo de contraparte, ya que si el banco que emite el swap quiebra, podrías perder todo el dinero.
hay menos transparencia, ya que no hay una compra real de todas las acciones del índice. Son las principales desventajas. Pasamos a la siguiente columna, que sería el ISIN. El ISIN es como un identificador, un código único de identificación del ETF. Entonces, cualquier compañero, cualquier persona que te indique el ISIN, tú vas a poder consultarlo y asegurándote de que ese es el ETF que quieres ver. Es muy útil para evitar confusiones entre los diferentes ETFs que podemos encontrarnos en el mercado. Si nos vamos ahora al porcentaje periodos, aquí vemos la rentabilidad que han tenido los ETFs a un mes, a 3 meses, 6 meses, 1 año y 3 años. Y esto se mide en porcentaje. Por ejemplo, en un mes, el primer fondo de aquí ha obtenido una rentabilidad del 0,35 y a 3 años del 52,06. Aquí lo vemos en años. El YTD significa la rentabilidad que ha obtenido el fondo desde el 1 de enero de este año hasta el día de hoy. Y aquí lo vemos en diferentes años. Y por último, si ya vamos a riesgo, vemos las volatilidades a 1 año, 3 años y 5 años que ha obtenido el ETF. La volatilidad es una medida de cuánto varía el precio del ETF a lo largo de este tiempo. En este caso, de 1 año ha sido del 14,29%. Cuanto mayor sea la volatilidad, más brusco será el cambio de precio. Por tanto, normalmente a mayor volatilidad, mayor riesgo. Se expresa en porcentaje anual, como hemos dicho anteriormente, y representa la desviación típica de los rendimientos del ETF. Y las columnas que tenemos aquí de rentabilidad riesgo a 1 año, 3 años y a 5 años, aquí nos muestra la volatilidad y la relación rentabilidad-riesgo en distintos periodos. Normalmente estos datos nos ayudan a entender qué tan estable es un ETF y si el rendimiento compensa al riesgo que asumimos. Normalmente, ¿cómo se interpreta esta información? Un rango de porcentaje entre el 0 y el 15% suelen ser ETFs de baja volatilidad, como vemos aquí, todos ellos. Entonces suelen ser ETFs más estables, con mucha menos fluctuación de precio. Entre el 15 y el 25%, si os encontráis algún ETF de este tipo, es de una volatilidad media, son ETFs con cierta variabilidad. Y ya ETFs muy volátiles son aquellos que superan el 25%. Son ETFs con grandes fluctuaciones en los precios y normalmente se asocian a fondos de criptomonedas, de mercados emergentes, de alguna materia prima, etc. Y bueno, eso es todo. Espero que os haya sido de interés este vídeo. Os agradecería muchísimo para apoyar al canal que os suscribáis y que pongáis algún comentario o algún like y cualquier duda no dudéis en preguntar. Nos vemos en el próximo vídeo.